¿Te gustan las películas del género fantástico? Sí, me gustan mucho. Algunas en concreto me han apasionado, como Blade Runner y La Guerra de las Galaxias. Estas dos son mis favoritas, aunque quizás pertenecen más a la ciencia ficción que al cine fantástico. ¿Te interesa Dune como película tanto como Dune el libro? Porque sé que eres un gran admirador del libro. Sí, soy un fan de Dune. Me gusta el libro y me gusta también la película. Me gustan de una manera diferente, no los puedo comparar. En mi cabeza las veo de una manera separada y diferente. ¿Hay cosas que aparecen en el libro y que no aparecen en la película? Sí, algunas. He echado en falta un par de cosas, sobre todo escenas de gladiadores que no salen en la película. Pero como sabes, en el cine no puede salir todo. En Dune, tu primera película, interpretas a Paul, un personaje que llega a convertirse en un nuevo Mesías, un Mesías anhelado durante muchos años por los hombres. ¿Cómo te sentiste interpretándolo? Y como actor, ¿de qué manera lo has entendido? Fue un proceso complicado porque conocía a Paul del libro y el libro lo tenía dentro de mi cerebro, pero una cosa es imaginarlo al leerlo y otra distinta intentar transformarlo en una persona real para la pantalla grande. Tenía que crear un personaje viviente y esto fue realmente difícil de conseguir. Traté de concentrarme en 3 o 4 características distintas de Paul y con la ayuda de David Lynch traté de recrear a Paul lo más parecido posible a como era en el libro. ¿Cómo fue tu relación con el cantante de Police, Sting, que hace de enemigo tuyo en la película? Bien, todo fue bien. No trabajé mucho con él. Teníamos solo una escena juntos al final de la película, una escena con 5 secuencias diferentes. Nos llevamos muy bien y trabajamos juntos muy duramente. Es muy profesional. ¿Ensayasteis mucho esa lucha? Sí, mucho. Eran secuencias muy complicadas y nos entrenamos con un instructor de lucha para conseguir que la pelea saliera lo más real posible. Sting es una estrella conocida en todo el mundo. ¿Cómo se portó contigo? Como ser humano, Sting es un poco retraído, lo que es natural en alguien tan famoso como él en el mundo de la música pop. Tenía en su camerino un par de guitarras, un sintetizador, y siempre que yo iba a su habitación me permitía tocar los sintetizadores. Siempre se mostró amable conmigo. Kyle, ¿qué impresión te produjo rodar una película? Algo que tú no habías hecho hasta ahora, porque tú eres un actor de teatro. Yo tenía una idea preconcebida sobre lo que sería eso de pertenecer al mundo del cine. Me imaginaba que era un mundo lleno de glamour y he descubierto que hacer películas no es una profesión llena de diversión, es un trabajo muy duro. No resulta nada sencillo ser actor de cine.